Bendiciones a todos, espero que estén pasando un excelente sábado, bendecidos, llenos de la presencia del Señor. Vamos al estudio de una nueva lección, la lección de número 6, que se llama ¿Cómo vencer el pecado? El objetivo de nuestra lección es presentar algunas prácticas con apariencia de piedad que no tienen valor en la lucha contra el pecado y que pueden engañarnos o esclavizarnos con falsas enseñanzas. El texto base para nuestro estudio el día de hoy se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 23. En la versión Dios habla hoy, dice así: es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y trato duro del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Como vimos en la última lección de número 5, estuvimos estudiando la obra de Cristo, la obra extraordinaria de Cristo en nuestro favor. Cristo canceló nuestras deudas en forma total a través de la justicia divina. Al mirar la cruz, todos nosotros podemos ver esos documentos donde nuestros pecados fueron escritos, rasgados y borrados. Después de anunciar esas maravillosas verdades, Pablo comienza una nueva parte de la carta. A partir del versículo 16 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo comienza así: así que nadie los juzgue a ustedes. La conjunción así que también podría traducirse como por lo tanto o por esta razón. Pablo está tratando sobre la base de toda enseñanza sobre la libertad cristiana y la lucha contra el pecado que seguirá. Es exactamente la victoria completa de Cristo en la cruz y el perdón que le ofrece. Vamos a estudiar con más detalle. Los falsos maestros de la iglesia de Colosos no dieron tregua. A pesar de que habían sido perdonados por Cristo, estos promotores del engaño les enseñaron a los cristianos que debían seguir una serie de reglas y de procedimientos si querían ser verdaderamente victoriosos en la vida cristiana y verdaderamente aceptados por Dios. Este tipo de predicación ha sobrevivido al tiempo y ha llegado hasta nuestros días. Tenemos que estar atentos. ¿Pero qué enseñaban exactamente esos falsos maestros? Vamos a seguir estudiando. Los falsos maestros decían que se podía vencer el pecado de tres formas. En la primera de ellas, ¿será que es posible vencer el pecado a través del legalismo? Estos falsos maestros que vagaban por la iglesia de Colosos decían que sí. Incluso censuraban a quienes no pensaban de la misma forma. Enseñaban un tipo de herejía que mezclaba el legalismo judío con la filosofía griega. Era una especie de gnosticismo en su forma inicial. La premisa básica del gnosticismo es que la materia es mala, y si es mala, todo cristiano debe abstenerse de todo lo que agrada a la materia si quiere agradar a Dios. A los cristianos colosenses se les censuraba por comer y beber. Debido a una dieta rígida defendida por los falsos maestros, basada en esa idea de no agradar a la materia. Los colosenses, enseñados por estos falsos maestros, se les prohibía comer algunos tipos de carne. Según ellos, los alimentos contaminaban a quienes los consumían, impidiendo que la persona entrara en contacto con poderes sobrenaturales. Es obvio que Pablo no está luchando contra la dieta bíblica que establece allí el libro de Levítico en el capítulo 11 ni Deuteronomio capítulo 14, sino contra una doctrina de hombres que estaba influenciando la iglesia. Esos mismos falsos maestros también juzgaban a los cristianos por no guardar los días festivos, las lunas nuevas y los sábados. Como los herejes mezclaban la filosofía griega con el legalismo judío,
Los sábados y los días festivos mencionados aquí son ceremoniales. En el calendario judío había 7 días de fiesta, de asamblea solemne, considerados sábados sin caer necesariamente en el sábado semanal. Los falsos maestros decían que la estricta obediencia a estas reglas y ceremonias era absolutamente indispensable para la salvación y vital para alcanzar la plenitud de la fe. Además de Cristo, para ellos necesitaban algo más. Pablo lo rechaza. Todo esto era una sombra, dice él. La realidad se halla en Cristo y en lo que Él hizo. No se puede culpar ni censurar a ningún cristiano por no obedecer tales preceptos. Quien garantiza que somos aceptados por Dios es Cristo y su obra en la cruz. Otra forma de vencer el pecado, según los falsos maestros, era a través del misticismo. ¿Será que es posible vencer el pecado y crecer en santificación a través del misticismo? Según los falsos maestros de Colosos, sí. Según Pablo, no. El apóstol explica por qué. En la iglesia de Colosos, algunos defendían un tipo de vida cristiana basada en experiencias místicas. Llegaron a adorar ángeles, fingiendo humildad. La idea que defendían era: es muy orgulloso intentar ir directamente a Dios. Necesitamos un intermediario, en este caso los ángeles. Qué absurdo, estaban tratando de convencer a los cristianos de que adoraran ángeles. Vivían en un mundo de fantasía en el que solo contaba este tipo de experiencia espiritual. Su fe se basaba en supuestas visiones que tenían. Allí en el versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses dice: estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Pablo los llama arrogantes, aunque fingen humildad. Solo Dios puede ser adorado. Solo Cristo es nuestro mediador. ¿Qué pasaba? Los falsos maestros tenían una enseñanza y una experiencia equivocadas. Y lo peor de todo es que se estaban poniendo como árbitros de la espiritualidad de los demás. Por eso Pablo escribe: no dejen que los condenen, no permitan que los critiquen. La palabra condenar que usa Pablo describe a un juez que puede descalificar a alguien y no darle un premio. Era lo que hacían los falsos maestros. Descalificaban a los cristianos que no tenían las mismas experiencias impresionantes que ellos, como si fueran las únicas personas verdaderamente espirituales en la iglesia. Por eso Pablo les advierte con severidad, pero no haciéndose a la cabeza, no aferrados a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, y estos falsos maestros no estaban aferrados a la cabeza que es Cristo. Lo que el apóstol quiere decir es que todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios y para crecer en la caminata cristiana es Jesús. Es mantener a Jesús cerca y tendremos todo lo que necesitamos. Él, Cristo, es quien nos sostiene y efectúa nuestro crecimiento cristiano. Una tercera forma, según los falsos maestros, de vencer el pecado era la victoria a través del ascetismo. ¿Es posible vencer el pecado y crecer en santificación a través del ascetismo? Según los falsos maestros de la época de Pablo, sí, pero para el apóstol este camino era una ilusión. En términos generales, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es la creencia de que podemos crecer espiritualmente simplemente absteniéndonos de cosas, azotando nuestros cuerpos, mortificándonos, martirizándonos físicamente. El apóstol exhorta a los cristianos a no estar sujetos a los mandamientos y a doctrinas de hombres,
educados por falsos maestros. Ellos decían que no manipules, no gustes, no pruebes, no toques. Como hemos mencionado, porque creen que la materia es mala. Estos falsos maestros enseñaban que los cristianos debían abstenerse de todo lo que agradara a la materia o el cuerpo, lo cual está en total discordancia con la Biblia. Tenemos que darnos cuenta de que lo que Pablo está luchando es contra la religión del no, la religión de las apariencias que se ocupa solo de la forma y no del contenido, del método y no de la esencia. Se ocupa del exterior, pero no de lo interior. Para Pablo, estos mandamientos solo tienen una apariencia de sabiduría, una falsa humildad, una severidad con el cuerpo, pero no hacen mucho en la lucha contra el pecado y hacen poco para refrenar el apetito de la carne. La gran pregunta que Pablo plantea es, ya que están unidos a Cristo, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo el dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen? Ahí literalmente el verbo someter significa dejar que otros dicten lo que tenemos que hacer. Para el apóstol es absurdo que alguien que ya fue liberado por Cristo pueda vivir bajo la esclavitud de reglas creadas por hombres, pensando que esas reglas pueden llevar a agradar a Dios a través de ellas. Tomemos esto en serio. Llegamos al final de esta parte inicial en donde estuvimos explicando estas 3 formas según los falsos maestros de obtener la salvación y el agrado de Dios. Pero gracias a Dios ya sabemos que eso no es así. El único camino es Cristo. Luego de responder las preguntas que nos tenían esos ítems, vamos a la parte práctica y enfocando en nuestra vida. Está unido a Cristo. No te dejes engañar en la lucha contra el pecado. Desafortunadamente, los jueces de la verdadera espiritualidad mencionados por Pablo en Colosenses, versículo 18, capítulo 2, aún persisten en nuestros días. Están ansiosos y apresurados por descalificar a quienes no tienen las mismas experiencias que ellos. Por lo general miden a otros desde su perspectiva. Pero la verdad presentada por Pablo en este pasaje de Colosenses es fantástica y alentadora. Tales maestros no se aferraron firmemente a Cristo, porque no se sujetaron a la cabeza, que es nuestro Señor en la iglesia. Quien hace, es decir, quien se agarra, quien se aferra a Cristo, tiene todo lo que necesita para crecer en su vida y camino cristiano. Glorias a Dios. ¿Alguna vez te has sentido presionado para tener cierto tipo de experiencia mística o de cumplir ciertos rituales? Puedes sentir el alivio que los colosenses deben haber experimentado con la seguridad de que ya están completos en Cristo y no necesitan nada más de los que ya tienen. Si estamos unidos a Cristo, no nos debemos dejar engañar. La verdadera espiritualidad se desarrolla cuando el cristiano está firmemente unido a Cristo. Amén. Pregunta 2, parte 2. ¿Has sido liberado por Cristo? No seas más esclavizado en la lucha contra el pecado. Para hacer reflexionar a los cristianos colosenses sobre lo malo que era ser esclavizado por los mandamientos de los hombres, enseñados por esos falsos maestros, Pablo les recordó su liberación. Si ustedes han muerto con Cristo, ¿qué quiere decir? Todo cristiano es alguien que murió con Cristo.
también a través de la experiencia del bautismo, esa experiencia, digamos así, ese testimonio que damos al mundo de nuestra muerte al sumergirnos en esas aguas. Dimos muerte al viejo hombre. A través de la experiencia del bautismo se nos recuerda esa verdad. El viejo hombre murió. Si morimos con Cristo y se nos perdonan nuestros pecados, también seremos resucitados con Él a una nueva vida. No tiene sentido en esta nueva vida volver a poner sobre nuestro cuello el juicio de quien quiera que sea. Somos libres del pecado. Llevamos el certificado de defunción del antiguo yo vitalicio en una mano y el nuevo certificado de nacimiento en la otra. No podemos volver a ser esclavos. Ya fuimos comprados por nuestro Señor Jesús. Amén. En este pasaje que hemos estudiado en la lección 6, el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de Colosos que no hemos vencido el pecado, ni a través del legalismo, ni a través del misticismo, ni a través del ascetismo. Todos esos caminos pueden parecer piadosos y buenos, pero lo que realmente necesitamos es a Jesús. Cristo es la realidad. Cristo es la cabeza. Cristo es nuestro libertador. Glorias a Él. Dado este texto, esta lección, nuestro desafío esta semana será reflexionar sobre nuestro camino como cristianos y discípulos de Jesús. Estuvimos tratando con el pecado e intentamos luchar contra los apetitos de la carne, confiando más en nosotros mismos o más en Jesús. ¿Alguna vez has sentido o conoce a alguien a quien le guste actuar como juez de la verdadera espiritualidad? Atención, ojo. Reserve un tiempo de oración esta semana para hablar con Dios sobre estos temas. Amén. Nos vemos en el próximo estudio, el próximo sábado, para la gloria y la honra de Dios. Bendiciones.